Restaurante El Artista patrocina Revista de Prensa. Viernes 25 de enero, saludos, bienvenidos a este espacio que como cada día saben dedicaremos a leer las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, ABC, Diario El Día y Diario Córdoba. Hoy hay un tema recurrente en las portadas como es el tema del desempleo y los tres periódicos, Córdoba, El Día y ABC, llevan este asunto a su portada. El diario Córdoba, a 5 columnas, titula Córdoba encadena 6 años seguidos de subidas del paro. España cierra el 2012 al borde de los 6 millones de desempleados en la provincia. Hay ahora 8.500 parados más que en el año 2011, a pesar del descenso del último trimestre. 1 de cada 5 hogares de Andalucía tiene a todos sus miembros sin trabajo, según la encuesta de población activa, que es la que se conoció ayer y es la que depara estos datos. 131.100 parados en Córdoba a final del año 2012, como decimos, y el paro acumula en Córdoba su sexto año consecutivo de incremento. Desde el inicio de la crisis se han destruido 55.700 empleos y la tasa de paro ha pasado del 15,03 al 34,66%. Diario Córdoba. El diario El Día habla también en términos similares. La crisis destruyó 23 empleos cada día durante 2012 en Córdoba. Los datos los mismos, lógicamente. 131.100 parados, que es el 34,66%. En Córdoba, 1.442.000, lo leen ahí, en Andalucía, que la tasa un poco mayor, 35,8%, y 5.965.400 parados en España, del 26%, por lo tanto, de su población, bastante más baja. Córdoba está por encima de la media nacional, aunque por debajo de la media andaluza. Destaca el diario El Día que más de 40.000 hogares de la provincia tienen a todos sus miembros en el paro. El sector servicios fue el único que consiguió crear trabajo en los últimos 12 meses. Y por último, el diario ABC también habla de este asunto en su portada, aunque lo hace no para hablar del número de parados, sino del remedio o de la ayuda a estas personas. El Gobierno, dice, prorroga los 400 euros al rozar los 6 millones de parados. Córdoba acaba 2012 con 8.500 parados más y una tasa del desempleo del 34,7%. El diario ABC, que evita colocar en su portada las cifras de la vergüenza, no vergüenza para nadie, ni para la ABC ni para el Gobierno, sino creo que para el país. Esos 5 millones larguísimos de desempleados, 5.900.000, casi 6 millones, esos 1,5 millones de andaluces y esos 130.000 cordobeses que no encuentran trabajo. Bueno, ahora sobre la mesa datos fríos. Esto en la EPA saben que hay dos tipos de datos del desempleo: el empleo registrado, el que se registra en la oficina de desempleo, de empleo, el INEM, el SAE, etcétera, y la encuesta, que es esta que se refiere ahora, que son datos más reales, datos más de la calle. Son datos que sí que responden a la realidad, porque la otra, si hay el que está parado, pero no se apunta al INEM, no se escribe en el INEM, no consta como desempleado. Como les digo, estas cifras suelen ser siempre mayores que las otras, porque puede darse el caso de personas que no estén en desempleo, perdón, que estén en el desempleo pero no estén inscritas, con lo cual son más reales. Digo que a partir de estas cifras muy preocupantes, surge el debate. ¿Cuándo se podrá remontar la situación del desempleo? Las medidas que se están aportando son las medidas correctas y si esta situación es sostenible en el tiempo. Bueno, en cuanto a la sostenibilidad, ya lo ven, el Gobierno ha decidido prorrogar el plan Prepara, un plan muy criticado, por cierto, y que cuando llegó Rajoy intentó suprimirlo rápidamente porque le parecía que desmotivaba a la búsqueda de empleo. Ahora se prorroga, dijo Rajoy ayer, que se mantendrán esta ayuda, 400 euros, hasta que el paro no baje del 20%. El paro en España está ahora mismo en el 26,02%. Todos los periódicos hablan de este asunto, dentro o fuera, el tema del Prepara, el diario Córdoba, con foto para Rajoy. El Gobierno mantendrá, dice, el plan Prepara hasta que el desempleo baje del 20%, con fotito, como les digo, para que aquí no está, pero tiene una foto en su portada. Dice el Consejo de Ministros aprobará hoy, que es viernes, la prórroga del plan Prepara, que luego se prorrogará de manera automática cada 6 meses, mientras que la tasa de paro no baje del 20%, según anunció ayer Mariano Rajoy, que está en Perú. Además, aprobará otras ayudas a personas en situación de dificultad.
Como les decía, esta es una medida de urgencia para combatir el drama de las familias. Hay más de 2 millones de familias en España que no tienen trabajo, ninguno de sus miembros, ni el matrimonio o la pareja, ni sus hijos, ni sus ascendientes. De manera que esa situación es especialmente dramática. Están viviendo básicamente del subsidio estatal, cuando lo hay, o de las ayudas familiares, que habitualmente son las que acaban respondiendo ante estas situaciones de crisis. Con lo cual parece que esa medida inmediata, aparte de ser necesaria, parece incluso insuficiente. ¿Están sirviendo esta medida o está sirviendo la política del Gobierno? Bueno, pues hay quien piensa que si no hubiera sido por la reestructuración del sistema laboral, del mercado laboral, hubiera sido peor. Hay quien piensa que peor no se puede ser. Y que si no hay más parados ya es porque si hubiera más gente en el desempleo se pararía todo, porque lo que queda de trabajo es un trabajo inevitable. Este año además se ha creado mucho empleo en el sector público. Habitualmente era el sector privado quien enviaba personas al paro. El sector público está adelgazándose, está reduciendo plantillas, y eso hace que muchas personas que trabajaban para la administración ahora estén en el paro. Y ese tipo de empleo es más complicado no de recuperar, sino porque son familias, grupos de familias que no estaban en un mercado de oferta-demanda. En cualquier caso, todo el mundo coincide en que este año 2013 no será un buen año para el empleo, aunque la economía empiece a crecer a partir del segundo semestre. Probablemente tampoco se cree empleo, y no será hasta el 2014 cuando se le vea la punta a este brote verde famoso que estamos todos tan esperanzados en que aparezca. Por lo cual hay que decir que la reforma laboral no funciona, evidentemente no está funcionando, aunque Ana Pastor dice en el diario ABC, la fotografía del diario ABC, que las reformas dan fruto, pero no de manera inmediata. Dice Ana Pastor, la ministra de Fomento, que la buena colocación de la deuda es la antesala de la recuperación del crédito. Bueno, estos son un montón de piezas del puzzle que no acaban de encajar. Siempre decimos que el problema que tienen las empresas, en España fundamentalmente, es que son pequeñas empresas que no tienen pulmón para aguantar una crisis, que rápidamente se asfixian cuando no llegan ingresos. Durante otra etapa de nuestra producción, cuando una empresa pasa por dificultades, pide una póliza a un banco, y eso le permite aguantar 1 año, 2 años, la situación de incertidumbre, las vacas flacas. Aquí ha coincidido la crisis de las empresas con la crisis financiera, y que no había créditos para echar una mano, para socorrer a las empresas en crisis. Con lo cual las empresas tampoco pueden apoyarse en la banca. La empresa no funciona, la gente va al paro, y la gente que va al paro pues no consume, y eso crea un círculo vicioso. La gente no consume porque teme quedarse sin dinero, y las empresas quiebran porque se reduce el consumo, y en esa pelota cada vez más gorda pues no se encuentra la solución. El Gobierno ha aplicado una serie de reformas en el mercado laboral, en el financiero, que se supone permitirán que las empresas tengan en la parte financiera crédito inmediato, al menos si el tema de la deuda se soluciona, los bancos empezarán a fluir capital, empezará a llegar crédito a las empresas, que permitirá a las empresas pasar esta travesía del desierto de la falta de ingresos. Nadie puede tener la solución, porque si no se hubiera aplicado ya, se hubiera puesto sobre la mesa las medidas necesarias para acabar con la crisis. Parece que esto va mucho más lento, que todo está mucho más implicado, está todo más relacionado, lo que ocurre en España con lo que ocurre en Berlín y lo que ocurre en Estados Unidos, y no hay fórmula para acabar con la crisis de manera inmediata. Entonces, este año la única esperanza que tienen los gobiernos, el nuestro, que es el que nos interesa, es que al menos no se incremente el agujero, de manera que en el 2014, final del 2013-2014, la recuperación sea más rápida que ha sido la caída, ¿no? Esa es la única esperanza que todos mantenemos. Bueno, ese titular, como les digo, un titular muy dramático, porque se esperaba ya que la cifra de la EPA de última era la del año 2012, que permitía hacer un balance, y el balance no iba a ser en ningún caso positivo. Hemos visto la foto esta del diario ABC, la de la ministra Ana Pastor, que ayer estuvo en el foro ABC. El diario Córdoba trae otra foto, en este caso la única de las 3 que se queda en nuestro entorno, y es en el Ayuntamiento de Fuente Palmera, donde se encerraron ayer ediles y concejales de la Vega de Guadalquivir. Dice el periódico: encierros reivindicativos en los ayuntamientos. Cientos de personas, entre ellas concejales y alcaldes, se encerraron anoche en numerosos pueblos de la provincia para reclamar que se quite el tope de peonadas para poder acceder al subsidio agrario, secundando así una convocatoria de Izquierda Unida a la que se sumaron el PSOE y el Partido Andalucista en varios municipios. Bueno, pues como saben, es un tema que ya llevamos varios días poniendo sobre la mesa.
Este año es muy malo para el campo, ha habido muy pocas pionadas, muchas menos que las habituales, y eso hace que muchos trabajadores no consigan reunir el cupo necesario para acceder a la EPSA, al plan de subsidio agrario. Entonces, algunos partidos, Izquierda Unida, PSOE, algunos sindicatos, comisiones, UGT y otros más, estos son los mayoritarios, pues habían solicitado al Gobierno que se eliminara la necesidad de cotizar, de cubrir 35 pionadas para acceder al desempleo. El Gobierno ha hecho algo intermedio, que es que ni para ti ni para mí, ni 35 ni 0 que se pretendía, sino 20. De manera que este año bastará con 20 pionadas para acceder al subsidio agrario. Para algunos partidos sigue siendo medida insuficiente, porque muchas personas se quedarán sin estos ingresos, y por ello plantearon un encierro institucional. Y como ven, la foto del diario Córdoba, que firma a Antonio González, pues se ve un grupo de encerrados preparando su saco de dormir, sus mantas para pasar la noche en el ayuntamiento de Fuente Palmera. ¿Se conseguirá algo con esto? Pues por lo menos se conseguirá, supongo, despertar la conciencia de alguien y recapitular o reconsiderar si la medida es suficiente, digo la de rebajar el número de pionadas de 35 a 20, o si hay que seguir rebajando hasta universalizar este subsidio agrario, porque si no el campo en Andalucía pues tendrá serie de dificultades, más de la que ya tiene. Por cierto, que del paro, volviendo al tema anterior, de ese 6 millones de parados que hay en España, el 40% están en las comunidades del sur, en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y País Valenciano, Valencia. Eso habría, porque no creo que sea una cuestión geográfica, no creo que la gente del sur tenga menos ganas o más ganas que la gente del norte. Creo que los equilibrios territoriales, y tanto que se habla ahora perdón, de la necesidad del País Vasco o Cataluña o quien sea de abandonar este país, de abandonar España, habría que pensar hasta qué punto hay un desequilibrio importante en la empresa, en las ayudas que hacen los gobiernos de la empresa, porque esto no es nada casual, no es nada gratuito. O sea, no es lógico pensar que después de 30 años de democracia sigue habiendo el mismo desequilibrio, la misma desigualdad que existía en los años 70 entre las comunidades ricas del norte y las comunidades agraviadas, pobres del sur. Curiosamente, además, las que más protestan son las que más ricas son. Algo muy extraño, pero que debería ser significativo. No hay trabajo en Andalucía y además protestan porque se subsidie a los parados andaluces, algo que no parece que tenga mucho sentido. El diario El Día, vamos a acabar con las fotos, una foto para Rajoy en Perú. Titular lo hemos visto ya antes, porque coincide con otros periódicos. Rajoy prorroga los 400 euros, el programa estará activo hasta que el desempleo baje al 20%. El titular lo hemos visto en otros periódicos, aunque la foto, como les digo, es ayer en Lima, donde pasó revista presidente del gobierno español, Rajoy, a la tropa que se formó para ver pasar la comitiva oficial. Bueno, el presidente creo que vuelve pronto, estuvo en Chile ayer, antes de ayer en Perú, y creo que viene para España ya. En cuanto al sumario, muchas cosas, lógicamente. Vamos al diario Córdoba, un par de asuntos solo en su portada, además de lo que hemos visto ya. Un tema de transporte público. El transporte público, dice, regresará el lunes a la Ribera 3 años después. Las líneas 3 y 12 comenzarán a circular tras la visita de Griñán a la zona. El lunes a las 12 está previsto un acto que será una especie de fin de obra, una especie de botadura del barco, en el que estará presente el presidente de la Junta y yo supongo, que no hemos sido convocados todavía, estará el alcalde también y estarán también las autoridades del resto de instituciones. En principio, lo único que ha dicho que viene ha sido Griñán. Seguro que vendrán, que le acompañarán al resto. La cámara instalada por el Ayuntamiento en Caño Quebrado se activará esa misma tarde para multar los vehículos que circulen por ese entorno especial. Es decir, solamente se permitirá el paso a autobuses, a las líneas 3 y 12 y a los taxis. Yo supongo que con el tiempo habrá que ir viendo esta medida y ir acondicionándola a la realidad de la zona. Como les digo, será un paso extraño. Los vecinos piden que se limite la velocidad a 20 por hora. Hay quien piensa que no tienen que pasar coches. Hay quien piensa que sí, que el transporte público va a disuadir el resto de transporte, con lo cual es positivo. Yo creo que habrá que dejar pasar unos meses hasta ver cómo evoluciona el tráfico en la zona del entorno del puente, entre el puente romano y la puerta del puente, que es por donde van a pasar los vehículos, entre el Caño Quebrado y Santa Teresa de Jornet, bueno, y el resto de la Ribera, lógicamente, pero ese tramo es el tramo que tiene un aspecto peatonal, semipeatonal, que esperemos que no dé problemas, porque todo bastaría encima que algún vehículo atropellara a un turista en ese entorno, donde quizá haya personas que sean de fuera que no conciban que por ahí pasen vehículos. Para un cordobés, una cordobesa que habitualmente cruce por ahí, pues sabrá cuando pasen que puede llegar un taxi o un autobús.
Cuando tú eres, no sé, un chino y pasas por esa zona y ves que todo es aspecto peatonal, con el granito rosa por todas partes, igual no imagina, no concibe que pase un taxi o pase un autobús. Esperemos que no ocurra nada. Termina el diario Córdoba hablando de deporte porque dice que Casillas, el portero del Madrid, Iker Casillas, estará más de 2 meses fuera de los terrenos de juego. Bueno, esa es una de las previsiones. Otra es que sean 6 semanas solo. Ojalá que sean las menos, por el bien del portero, por el bien del fútbol, del Madrid, etcétera, etcétera. Saben que fue una lesión que le produjo un defensa suyo, creo que fue Arbeloa, no sé cuál de ellos fue, creo que sí, ha intentado despejar un balón, le dio la patada a él en la mano. Bueno, pues Casillas, que se perderá el siguiente cruce, que será contra el Barça, porque Barça y Madrid, dice el diario Córdoba, se verán las caras en las semifinales de la Copa del Rey. El diario El Día, aprovecho para saltar, con foto para Piqué, la parte alta de la cabecera. Recuerda que el Barça elimina al Málaga 2-4 de la Copa del Rey en un partido vibrante. Vemos foto, como decía, para Piqué celebrando uno de los goles, el tercero creo que fue. El Barça ganó 2-4, con lo cual un cruce será Madrid-Barça, o Barça-Madrid, no sé quién juega en casa de quién, y el siguiente cruce será Sevilla-Atlético de Madrid, porque ayer el Atlético de Madrid empató en el campo del Betis y consiguió eliminarle de la Copa del Rey, de cuarto. Así que el otro cruce, la otra semifinal, será Atlético de Madrid-Sevilla. 2 equipos de Madrid, más el Barça, más el Sevilla, son los 4 que quedan en la Copa del Rey. Vamos con el ABC y luego vuelvo al día, porque solo queda un asunto más en la portada del diario de Grupo Vocento, y es el de Medina Zahara. Ayer vimos ya este asunto, porque lo traía a su portada, creo que era El Día, y es sobre el yacimiento, como les digo. El tirón de Medina Zahara se apaga, dice el diario ABC, con menos visitas y con carencias en su sede. Algunos agentes turísticos se quejan tanto de la falta de promoción como de la falta de venta de entradas online, por internet, quiero decir, así como de problemas con el transporte. Lo cierto es que Medina Zahara era la gran esperanza del turismo en cuanto a diversificar el turismo, en cuanto a hacer un turismo de calidad, un turismo mucho más que pernoctase más noches, que viniese de más lejos, de otros países. Sin embargo, pues al final Medina Zahara, dice el diario ABC, vive una segunda decadencia, un artículo que firma nuestro amigo Luis Miranda. Una foto interior de Rafa Carmona donde se ven algunas goteras en el museo de Medina Zahara, y sobre todo la denuncia de los agentes turísticos de que aquello, bueno, pues tiene el mismo abandono que sufrió la época posterior a Abderramán III. Medina Zahara, como les digo, es una zona muy susceptible de ser explotada, probablemente en otros lugares sería un gran referente. En Córdoba siempre ha estado eclipsado por el turismo de la capital, está demasiado lejos para llevar grupos, también está mal comunicado para llevar el transporte privado, no parece rentable el transporte organizado, en fin, hay una serie de desaciertos en la explotación de este yacimiento, de este complejo arqueológico, arquitectónico también, que hace que la rentabilidad sea mínima, por no decir nula. Ayer veíamos que la cafetería está cerrada porque no hay ninguna empresa a la que interese explotar aquello, allí no hay turistas, con lo cual tener una cafetería abierta cuesta más que no tenerla. Habrá una máquina de café, supongo. No funciona transporte porque no se ha sistematizado, de manera que nadie sabe qué hora pasa un autobús para Medina Zahara. Los turistas lo que hacen es aprovechar transportes que ponen los hoteles en ocasiones, y tampoco hay una promoción ni a través de internet ni a través de las redes normales. Es decir, ustedes no verán en Córdoba probablemente muchos carteles que inviten a ir a Medina Zahara, e incluso se anunció en su día, hay hasta carteles confusos. En un sitio pone Medina Zahara, en otro Madinat al-Zahara en árabe, en otro ponen una ruinita, en otros ponen un dibujito, quiero decir, y en otros ponen otra cosa. No hay promoción, no se ven folletos sobre Medina Zahara, falta quizá una promoción conjunta. Hoy llega en visita a nuestra casa, visita a PTV, Rafael Navas, concejal de turismo. Será un momento para preguntarle qué piensa de esa promoción. En la Junta de Andalucía es la titular de Medina Zahara, pero es cierto que el turismo que viene a Córdoba debe venir para ver la mezquita, Medina Zahara, la sinagoga y cualquier otro elemento. Medina Zahara de la Junta, sinagoga también, o el Castillo de Almodóvar, que es de un propietario particular. Creo que falta un poco de promoción conjunta para colaborar todos a salir de este bache. El turismo no va mal en Córdoba, pero yo siempre digo que sería que se está perdiendo mucho tiempo en esta promoción, porque probablemente hay un potencial desconocido o al menos inexplorado en la promoción turística. Nos quedamos siempre con lo mismo, venir a ver la mezquita catedral, dar un paseíto, como mucho entrar en el Churrasco, Medas Campos, Caballo Rojo, y los turistas cogen su autobús y de vuelta a Sevilla o Granada.
Y hay muchas otras cosas que ver, que no se hace suficiente promoción. No sé si es por falta de interés de la iniciativa privada, que pone poco dinero, por falta de política de las instituciones, tanto el consorcio como el patronato, como el ayuntamiento, como la diputación, como la junta, pero en definitiva otra ciudad de nuestro entorno con más corta o peor guía monumental o guía patrimonial tienen más turistas que tiene nuestra ciudad. Bueno, supongo que estarán trabajando todos para evitar que esto vaya en esa línea. Terminamos con el diario El Día, como es habitual, con el periódico del grupo Joly, el diario más joven de los tres que se editan en Córdoba, con un par de asuntos, ninguno demasiado novedoso, aunque sí interesante. Dice el diario El Día, este sí es novedoso, la Guardia Civil detiene a un hombre por el homicidio del guitarrista Luis Carrasco. Este hombre fue encontrado muerto en su casa, este hombre era músico, guitarrista, fue muerto en su casa en Montilla hace 8 años, se le encontró maniatado y apareció con contundentes signos de violencia, con golpes, aunque no se sabe, yo al menos creo, no trascendió en la autopsia las causas de la muerte, si fueron por los golpes o si fue una paliza y luego murió por las heridas que le infligieron durante esta paliza. Ha sido detenido un señor de 50 y algo de años, parece ser que había una relación entre ellos, por ahí lo he encontrado yo antes, y no sé dónde lo he visto. Y efectivamente este es un ciudadano que no es nacido en España, aunque como yo siempre digo, pues será tan español como cualquier otro habitante de Córdoba, no recuerdo dónde está esto, pero sí que les puedo decir. Sí, el juzgado envía a prisión preventiva a este hombre, este sospechoso, que aparentemente mantiene una relación con Luis Carrasco y que es de nacionalidad rumana. Bueno, pues a ver si se resuelve este asunto, que lleva 8 años sin ponerle punto y final. Hacienda, dice el diario El Día, dilucida que pagará una vivienda amnistiada. ¿Saben? Hacienda se refiere al ayuntamiento. Saben que hay una directriz de la Junta de Andalucía que pretende regularizar todo el tema de las parcelaciones irregulares. Primero hay que levantar un mapa de parcelaciones irregulares o de viviendas que no están sujetas a regulación, tanto las que están fuera de ordenamiento, las que están en terreno no urbanizable, las que están en trámite de regularización, etcétera, etcétera. En primer lugar porque la Junta de Andalucía ha recibido varios avisos y varapalos, tanto de la justicia como del defensor del pueblo, etcétera, de personas que viven en situaciones poco menos que tercermundistas, aunque vivan en Córdoba. Es decir, personas que viven en una casa en el campo, no tienen agua potable, no tienen luz, no tienen saneamiento, y eso hace que sus condiciones pues no sean las óptimas. Lo de las fosas sépticas, bueno, está muy bien, pero hay que reconocer que tiene sus riesgos, lo de agua potable, y beber del pozo pues suele a la larga generar algún problema. Bueno, pues la Junta de Andalucía puso en marcha un plan que consistía en ir regularizando todo lo regularizable, e incluso de prestar servicios básicos a parcelaciones, a viviendas que no se pudieran regularizar. No significaba que por darle luz o agua se le diese al mismo tiempo una licencia de una cédula de habitabilidad o la licencia de obras, pero sí al menos que van a tener estos servicios básicos a los que todo el mundo tiene derecho. Bueno, pues en esta línea, en este tenor, en esta situación de ir regularizando o ir al menos dotando de servicios a todo el mundo, pues se van topando con cosas raras. Por ejemplo, este caso que cita el diario El Día. El caso viene porque un chalet de la Sierra, porque claro, tan parcela irregular es una vivienda en Villarrubia como un chalet en El Brillante. Bueno, pues un chalet en El Brillante se ha intentado regularizar pagando 300 euros, porque en su día, cuando presentó papeles, dijo que le había costado 5.000 euros un chalet en El Brillante. Parece evidente que ese chalet no vale eso. Es más, cuando presentó no sé qué factura, solamente en pagar una obra se había gastado 70.000 euros. Sin embargo, el chalet dice que cuesta 5.000 euros. Como esta vivienda no se puede registrar porque está en zona no regulable, etcétera, etcétera, pues parece que es muy complicado determinar cuánto tiene que pagar una casa, en este caso una casa que sí que es regularizable, que sí que puede ajustarse porque está en suelo urbano, puede ajustarse a la norma, puede amnistiarse en definitiva, cuánto hay que pagar por ello. Y Hacienda, junto a Urbanismo, está decidiendo qué se hace con esto, porque no existen unas tasas, hay una autoliquidación muy rara
que creo que no sirve, que no se puede hacer un café para todos porque cada situación es muy distinta. No es lo mismo una casita, una zona de labor que empezó siendo parte de un hangar donde meter la munilla mecánica y el carrillo y que luego con el tiempo se le fueron edificando, añadiendo habitaciones, que quien se hace un chalecito, que hay muchos, y chalés grandes, tanto en la zona de la Vega como en la zona de la Sierra, que evidentemente no son casas de labor, no son segunda residencia y no son casas que se utilizan esporádicamente. Pero no está la cosa clara, así que hay que ahora determinar qué hay que pagar, si hay que preparar unas liquidaciones y unos parámetros, porque si no, no se hará de manera justa y la ley tiene que ser justa y sea igual para todo el mundo. Valderas, dice el diario El Día, vamos terminando, Valderas pide explicaciones por las listas negras de sus dirigentes. Ayer vimos que este asunto lo sacó a colación Alba Doblas, la parlamentaria andaluza de Izquierda Unida, porque dice Izquierda Unida que existe una lista negra de la policía en la que aparecen dirigentes de Izquierda Unida. Bueno, realmente ellos dijeron al contrario, que había una lista de dirigentes de Izquierda Unida que habían participado en manifestaciones. Ayer la delegada del Gobierno en Andalucía ya explicó, Carmen Crespo explicó, que lo que ocurre es que la policía identifica en las concentraciones ilegales, irregulares, si quieren, identifica a quienes participan en ellas, sobre todo a quienes más gritan y más se ponen al frente de esas protestas. Ella dice que no tiene por qué preguntarle a la policía si son afiliados o no a un partido político, y tiene por qué preguntarle si son o no parlamentarios o concejales, porque a la policía no debe interesarle eso. Todos ciudadanos somos iguales ante la ley y si una persona comete un hecho presuntamente delictivo, la policía tiene la obligación de tomarle declaración, de tomarle la afiliación y luego pasárselo al juez, que determinará si se les cita, si se les llama o si se les sanciona. Eso es lo que dice la delegada del Gobierno de Andalucía. Valderas va un paso más allá y asegura que existe una lista negra en la que se está incluyendo a ciudadanos, a militantes y a cargos, que es lo que más les preocupa a ellos. Les preocupa porque entienden que son personas que actúan no en nombre propio, sino en nombre de colectivos, y por lo tanto cuando se sanciona a un parlamentario se sanciona a quienes votaron a ese parlamentario, cuando se sanciona o se expedienta a un concejal, se sanciona o se expedienta a todos los que votaron a su representante. Bueno, pues en esta estamos. Yo creo que la policía, en principio, coincido con la delegada del Gobierno, no tiene por qué conocer quiénes son de un partido o de otro, pero sí es cierto también que la policía, de un tiempo a esta parte, está especialmente empeñada en identificar a personas que no hacen otra cosa que expresar su protesta. Yo creo que no se solucionan los problemas castigando a quienes lo vocean, a quienes lo airean, y que probablemente si no hubiera semillones de parados no habría personas que protestan en la puerta de la subdelegación de Gobierno o la puerta de Carrefour, como ocurrió ayer por la mañana. Me parece que sería mejor acabar con el problema que no encallar al mensajero, pero en cuanto a lo del mensajero, ahí sí tiene razón la policía en que tan susceptible de ser multado el de Izquierda Unida como el que no tiene carnet, porque creo que eso no es una carta blanca para que protesten o para que griten, si es que protestan o si es que gritan. Pero repito, creo que sería mejor acabar con las protestas, acabando con el problema que origina las protestas. Bueno, para terminar, hoy a las 12 el alcalde inaugura el mercado medieval de la Corredera, ya hablábamos ayer, habrá 120 puestos y el objetivo es superar las 250.000 visitas que se produjeron el año pasado o el anterior. No sé si la cifra va creciendo año a año o si ha habido algún momento de bajón. En principio hay un problema con la lluvia, hoy va a llover, también va a llover el domingo y parece que el sábado será el día grande del mercado, que suele coincidir además con el día grande, llueva o no llueva, que es cuando la gente suele acudir tanto a mediodía como por la tarde como por la noche. Saben que hay puestos de restauración, además de la artesanía, etcétera. Bueno, la lluvia va a perjudicar, probablemente si hay algún descenso en la asistencia se achacará a la lluvia y probablemente tengan razón, aunque también es cierto, como decíamos al principio, que cuando falta el dinero en la cartera, pues la gente gasta menos, se pasean más, pero al final eso es casi más frustrante para el comerciante que la gente no le compre, que no vaya, porque encima que parece que hay mucha gente, luego las cajas pues no se llenan como se querrían llenar. Lo dejamos aquí con la esperanza de que vaya bien el fin de semana, tanto en lo económico como en lo lúdico. Les invitamos a que el lunes vuelvan a estar con nosotros y que durante el fin de semana sigan atentos a la programación de esta casa. Hasta entonces, como siempre, muchas gracias por estar ahí.